¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente, que no estás a la altura de los demás, que tu vida es más pequeña, menos brillante, menos importante que la de quienes te rodean? ¿Y si te dijera que esa sensación de inferioridad no proviene de Dios, sino que es una mentira disfrazada, diseñada para ocultarte una verdad gloriosa? ¿Y si te dijera que, cuando tú piensas que eres menos, Dios ya te ha escogido como más, que en medio de tu aparente debilidad hay un poder celestial esperando ser activado, que tú, justo tú, con todo lo que crees que te falta, has sido elegido por el cielo para cargar un propósito que otros no podrían soportar? ¿Te atreverías a creerlo? Hay un secreto que muchos no conocen, una verdad que cambia vidas. Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos. Y tú, aunque no lo sepas todavía, has sido apartado para algo grande. Lo que estás viviendo no es casualidad. Tus inseguridades, tus luchas internas, tus comparaciones silenciosas son el campo donde el Señor quiere plantar su poder, para que cuando florezcas todos vean que fue por su gracia y no por tu fuerza. En los próximos minutos vamos a entrar en una serie de enseñanzas que van a confrontar tus pensamientos limitantes. Vamos a explorar cómo Dios ha levantado a personas insignificantes a ojos del mundo para cumplir propósitos eternos. Vas a descubrir que incluso los personajes más grandes de la Biblia, aquellos que admiramos y citamos, también dudaron de sí mismos. Pero no fue eso lo que los detuvo. Fue lo que los hizo depender por completo del poder de Dios. Y hay algo más que necesitas saber. Cuando el enemigo quiere destruirte, lo primero que intenta es hacerte olvidar quién eres. Pero hoy, en este video, el Espíritu Santo va a recordártelo, va a susurrarte al oído lo que el cielo piensa de ti. Va a devolverte la identidad que el mundo ha intentado arrebatarte. Así que te pido algo importante. Antes de que empecemos con el estudio, escribe en los comentarios esta frase de fe: Dios me eligió para algo grande. Esa declaración es un acto espiritual, es un grito del alma que dice: Señor, yo creo. Además, al comentar, estás dejando una huella de tu fe en este espacio que muchos usan como una iglesia virtual, una familia espiritual. Y si todavía no lo has hecho, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. No lo haces solo por ti, sino por los que aún no saben que han sido elegidos. Al interactuar con este contenido, estás ayudando a que llegue a otras personas que, como tú, se han sentido menos y necesitan escuchar esta verdad. Recuerda, muchos creyentes hoy no tienen una comunidad donde nutrirse. Por eso este canal se ha convertido en un refugio, un altar digital. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción es parte del ministerio que estás construyendo junto a nosotros. Así que comenta ahora mismo la frase paz en Cristo para comenzar este estudio como una comunidad unida en fe. Y te voy a decir algo que no puedes olvidar. La penúltima enseñanza de este video podría ser justo la llave que desbloquee una nueva dimensión en tu identidad espiritual. No te desconectes. Lo que viene puede marcar tu vida. Ahora sí, abre tu corazón, apaga el ruido de alrededor y prepárate. Vamos a comenzar con el estudio. Cuando estés listo, dime continúa, para avanzar al siguiente bloque con el primer tópico bíblico. Moisés, el tartamudo que habló en nombre de Dios. Cuando pensamos en Moisés, es fácil imaginar al líder firme que desafió a Faraón, dividió el Mar Rojo y guió al pueblo de Israel hacia la libertad. Pero pocas veces nos detenemos a recordar cómo empezó su historia. Moisés no fue elegido en el momento de su fortaleza, sino en el momento más profundo de su inseguridad. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés no respondió con entusiasmo. Al contrario, se llenó de excusas. Dijo: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Se sintió indigno, inferior, incapaz. Tartamudeaba. No sabía hablar bien. Tenía un pasado marcado por el fracaso y el miedo. Había huido,
de Egipto como un prófugo, no como un héroe. Y sin embargo, fue precisamente a él a quien Dios eligió. No a un gran orador, no a un estratega militar, no a alguien con prestigio o poder. A Moisés, el tartamudo, el inseguro, el que no creía en sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios no busca la autosuficiencia, Él busca corazones disponibles. Moisés tenía miedo, pero obedeció. Dudó, pero dio el paso. Se sintió inferior, pero aceptó el llamado. Y en esa obediencia nació uno de los líderes más grandes de la historia bíblica. Esta historia es un espejo para ti, porque muchas veces tú también has sentido que no eres suficiente, que hay personas más capacitadas, más elocuentes, más fuertes. Has pensado que tu debilidad te descalifica, pero lo que no sabías es que para Dios tu debilidad es un lienzo perfecto donde Él puede pintar su gloria. Moisés no liberó a Israel con su fuerza, sino con el poder de Dios fluyendo a través de su obediencia. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que tu historia no está detenida por tus limitaciones, sino por tu disposición. Dios no necesita que te sientas capaz, solo necesita que digas, aquí estoy. A Moisés no lo respaldaban sus habilidades, lo respaldaba el cielo. Y esa misma cobertura está disponible para ti. Dios no se equivocó al formarte. Cada detalle de tu personalidad, cada área donde sientes que no das la talla, cada cicatriz del pasado, puede ser usada como parte del plan divino. Moisés tartamudeaba, pero Dios hizo que el mundo escuchara su voz. ¿Qué hará contigo? Y si hoy estás escuchando esto con el corazón herido, creyendo que no puedes llegar lejos, déjame recordarte. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Lo único que Él espera es tu rendición. Antes de continuar, haz una pausa y medita. ¿Qué le estás diciendo a Dios hoy? ¿Le estás presentando excusas o le estás entregando tus miedos? Si Él usó a Moisés, puede usarte a ti. Y si en este momento sientes una chispa en tu interior, una voz que susurra, es contigo, no la ignores. Es el mismo Dios que habló desde la zarza, hablándote hoy a ti. Vamos a seguir avanzando, porque lo que viene a continuación revelará aún más cómo Dios transforma lo que el mundo llama débil en instrumento poderoso para su gloria. Gedeón, el más pequeño de su casa, llamado a vencer gigantes. ¿Alguna vez has sentido que vienes del lugar equivocado, que tu familia no es influyente, que tu historia no tiene nada especial? Si es así, la historia de Gedeón fue escrita para ti. En el libro de Jueces, capítulo 6, encontramos a un joven escondido, trillando trigo en un lagar, un lugar nada adecuado para ello, por miedo a los madianitas que oprimían a Israel. No estaba entrenando como guerrero, no estaba declarando victoria, estaba temblando, escondido, intentando sobrevivir. Y es justo ahí donde se le aparece el ángel del Señor con una frase poderosa. El Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Guerrero valiente? ¿A Gedeón? ¿Al que estaba escondido? Sí, porque Dios no te llama por lo que pareces ser, sino por lo que Él sabe que puedes llegar a ser con su poder. Gedeón, sorprendido, respondió con honestidad. ¿Cómo voy? ¿A salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. ¡Qué respuesta tan familiar! ¿Cuántos de nosotros hemos dicho frases similares al enfrentar un desafío? No tengo lo que se necesita, soy el último, no estoy preparado. Pero Dios no retrocede ante nuestras inseguridades. Él las supera con una promesa. Yo estaré contigo. Esa fue toda la garantía que Gedeón necesitó. No era un escudo, ni una espada, ni un ejército numeroso. Era la presencia de Dios. Gedeón se dejó transformar. Pasó de ser un joven temeroso a un líder de guerra, de esconderse en los rincones a brillar en la historia bíblica. ¿Cómo? Con obediencia, con fe, incluso si al principio fue vacilante, con una voluntad dispuesta, aunque su currículum no era impresionante. Tú también puedes estar escondido ahora mismo, emocionalmente, espiritualmente o en tus circunstancias. Puede que sientas que vienes de una casa pequeña, que no tienes respaldo, que nadie espera nada grande de ti. Pero déjame decirte,
algo con autoridad espiritual. Dios sí espera algo grande de ti y ya ha comenzado a llamarte por un nuevo nombre. Gedeón venció con solo 300 hombres, porque no era la cantidad, era la fe. No era el tamaño del ejército, era el tamaño del Dios que lo respaldaba. Y ese Dios es el mismo que hoy te dice: valiente, yo estoy contigo. Cada vez que alguien te haya hecho sentir inferior, cada vez que te comparaste con otros, cada vez que dudaste de tu potencial, Dios lo vio. Y no te juzga por eso. Al contrario, Él quiere mostrarte que lo que el mundo descarta, Él lo elige. Que lo que otros pasan por alto, Él lo levanta. Que tu historia no será determinada por tu debilidad, sino por tu obediencia. Entonces, ¿seguirás escondido como Gedeón en el lagar o aceptarás el llamado? Porque cuando decides salir de la cueva interior, donde has encerrado tus sueños, Dios te equipa con fuerza sobrenatural para enfrentarlo todo. Prepárate, porque el próximo personaje bíblico que vamos a estudiar tiene una historia que refleja, tal vez, lo que tú mismo estás viviendo hoy. Moisés, el tartamudo que habló cara a cara con Dios. Cuando piensas en un líder poderoso, imaginas a alguien con voz firme, elocuente, sin dudas ni inseguridades. Pues déjame presentarte a Moisés, el libertador de Israel, el hombre que enfrentó al faraón de Egipto, siendo tartamudo. Sí, Moisés no era un gran orador. De hecho, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, su primera reacción no fue de entusiasmo, sino de inseguridad. Señor, nunca he sido elocuente. Soy torpe de boca y de lengua. Éxodo 4:10. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? No le ofreció una clase de oratoria, no lo mandó a un curso de liderazgo. Dios simplemente le dijo: ¿quién dio la boca al hombre? No soy yo, el Señor. Esta respuesta lo cambia todo, porque no se trata de lo que te falta, sino de quién está contigo. Moisés había cometido errores en su pasado, había matado a un egipcio y había huido al desierto. Se sentía indigno, apartado, lejos de su propósito. Pero Dios no había terminado con él. Al contrario, lo estaba preparando. ¿Te ha pasado que sientes que tu pasado te descalifica? ¿Que tus limitaciones físicas, emocionales o sociales son una barrera? Moisés también lo sintió. Pero Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. A través de la vida de Moisés, aprendemos que Dios no necesita perfección, sino disposición. Que a pesar de nuestra torpeza, Él puede hablar a través de nosotros. Que aunque tengamos heridas del pasado, Él puede escribir una nueva historia. Moisés, con su bastón de pastor, vio el poder de Dios abrir el mar rojo, traer maná del cielo y dar agua de la roca. Y todo eso comenzó con una simple respuesta: aquí estoy. Querido oyente, si alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, que tu voz no es fuerte, que tus errores te definen, hoy el Espíritu Santo quiere revelarte esta verdad. Dios te ve más allá de tu tartamudez espiritual. Él ve al líder, al libertador, al canal de milagros que llevas dentro. Moisés no fue perfecto, dudó, temió, incluso desobedeció, pero también fue fiel, obediente y amigo íntimo de Dios. Tanto así que las Escrituras dicen que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. ¿Te das cuenta? Aquel que pensó que no podía hablar, terminó teniendo las conversaciones más profundas con el Creador del universo. Ese puede ser también tu destino si aceptas el llamado a creer que Dios sí te puede usar. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Moisés pensó que su historia había terminado en el desierto, pero ahí fue donde comenzó realmente. ¿Y tú? ¿Estás listo para pasar del exilio personal a la comunión divina? Quédate, porque en el próximo bloque descubrirás que incluso los despreciados por su apariencia o posición social fueron escogidos por Dios para reinar. Y eso podría reflejar una parte de tu propia historia. David, el olvidado que fue ungido como rey. Imagina esta escena. El profeta Samuel llega a la casa de Isaí, enviado por Dios para ungir al futuro rey de Israel.
Uno a uno, los hijos de Isaí pasan frente al profeta, todos fuertes, altos, valientes. Samuel ve al primero y piensa, seguro que este es el escogido del Señor. Pero Dios le responde, no mires su apariencia ni su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve como el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Después de pasar todos los hijos, Samuel pregunta, ¿son estos todos tus hijos? Y es entonces cuando Isaí dice, casi como olvidándolo, falta el menor, que está cuidando las ovejas. A nadie se le ocurrió invitar a David, ni su propio padre creyó que él podía ser el elegido, pero fue a ese muchacho, el que no estaba en la escena, al que Dios señaló como rey. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible? ¿Has sentido que todos reciben oportunidades menos tú? Que mientras otros están en el centro del escenario, tú estás en los campos cuidando ovejas, haciendo lo que nadie ve? Eso también vivió David. Pero lo que los hombres no ven, Dios lo observa con atención. David no fue ungido rey por lo que los demás veían en él, sino por lo que Dios ya había formado en su corazón en secreto. Fue allí, en la soledad del campo, luchando con leones y osos, componiendo salmos al atardecer, que David fue moldeado como un adorador y un guerrero. ¿Te das cuenta? Las temporadas en las que parece que nadie te toma en cuenta son muchas veces las que Dios usa para prepararte en silencio. David pasó de ser el olvidado a ser el ungido, de estar en el campo a estar en el trono. Y todo comenzó porque, mientras otros se preocupaban por impresionar, él se enfocó en adorar. Y aquí hay una verdad poderosa para ti. No necesitas ser visto por todos, necesitas ser conocido por Dios, y Él ya te conoce. No dejes que la falta de reconocimiento humano te robe la identidad celestial que Dios ha puesto sobre ti. No esperes que el mundo te aplauda para creer que estás llamado a algo grande. El cielo ya ha aplaudido tu llamado. Querido oyente, lo que David vivió, tú también puedes experimentarlo, porque Dios sigue llamando a los olvidados para hacer cosas inolvidables. Sigue escogiendo a los pequeños para derribar gigantes, y sigue levantando a los humildes para llevarlos a lugares de honra. Y si has estado sintiendo que tus esfuerzos no son valorados, que tu adoración en lo secreto no tiene fruto, quédate conmigo. En el próximo bloque hablaremos de alguien que fue despreciado por su entorno, pero cuya fe lo llevó a sentarse a la mesa con el Salvador. Quizá encuentres en esa historia un espejo de tu alma. La mujer cananea, fe que trasciende el rechazo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, encontramos una historia que, a simple vista, podría parecer desconcertante. Una mujer cananea, es decir, extranjera, no judía, considerada impura según la tradición religiosa de la época, se acerca a Jesús clamando por ayuda. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está endemoniada y sufre terriblemente. Pero Jesús no le responde ni una palabra. Él guarda silencio, y cuando finalmente lo hace, sus palabras parecen duras. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Incluso añade, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ahora, detente un momento. ¿Cómo te sentirías si clamases por ayuda y lo único que recibes es silencio? O incluso una respuesta que te hace sentir excluido. ¿Alguna vez te has sentido así con Dios? Como si hablaras al vacío, como si no fueras lo suficientemente bueno para merecer atención divina, como si tus oraciones cayeran en saco roto. Pero mira la respuesta de esta mujer. No se ofende, no se rinde, no se marcha. Ella responde con humildad, fe y una determinación que conmueve el corazón de Jesús. Sí, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué fe tan audaz! ¡Qué confianza tan firme en la compasión de Jesús, aun cuando todo indicaba que no era su turno ni su tiempo! Y Jesús, impresionado, le responde, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y su hija fue sanada en ese mismo instante.
Esta mujer cananea representa a todos los que se han sentido indignos, a los que han sido excluidos por no cumplir con ciertas normas, a los que han sido juzgados por su pasado, su origen, su cultura o su condición. Pero lo que la religión no le concedía, la fe, se lo abrió. Porque el cielo no se mueve por etiquetas humanas, sino por corazones sinceros. Tal vez tú te has sentido fuera de lugar entre los espirituales. Tal vez alguien te ha hecho pensar que no eres digno de estar cerca de Dios. Pero déjame decirte algo con el corazón en la mano. Tu fe tiene más valor que tu historial. Tu búsqueda sincera puede mover el corazón de Jesús, incluso cuando todos los demás creen que tú no calificas. No importa si sientes que solo puedes alcanzar migajas. Jesús transforma esas migajas en milagros. Y hoy puede hacerlo contigo. Si alguna vez te sentiste ignorado por Dios, quiero que sepas que a veces el silencio no es rechazo, sino prueba. Una invitación a perseverar, a profundizar, a demostrar que tu fe no depende de las circunstancias, sino de quién es Él. En el próximo bloque, vamos a adentrarnos en la historia de un profeta que también se sintió excluido y abatido, al punto de desear la muerte. Pero en medio de su desesperación, recibió una visita que cambió su destino, y quizá tú también, hoy, estés a punto de recibir esa visita divina. Elías en el desierto. Cuando la fuerza te abandona, Dios te sustenta. ¿Alguna vez has sentido que simplemente no puedes más? ¿Que estás tan desgastado emocional, espiritual o físicamente que la única opción parece ser rendirte? El profeta Elías, un gigante de la fe, también estuvo allí. Su historia, narrada en 1 Reyes 19, es una de las más conmovedoras y humanas de toda la Biblia. Después de una victoria espiritual imponente en el Monte Carmelo, donde enfrentó a los profetas de Baal y vio cómo Dios respondía con fuego desde el cielo, Elías esperaba que el pueblo se volviera completamente a Dios. Pero en lugar de eso, recibió una amenaza de muerte de la reina Jezabel, y en lugar de mantenerse firme, Elías huyó. Corrió al desierto, se sentó bajo un arbusto y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida». ¿Te das cuenta? Este hombre de Dios que acababa de ser testigo de un milagro poderoso, ahora estaba tan desanimado, tan agotado, que pidió morir. No porque no creyera en Dios, sino porque ya no podía más con el peso de su misión, con el rechazo, con la soledad, con el cansancio del alma. ¿Te identificas? Has llegado a ese punto donde tu cuerpo sigue, pero tu espíritu se ha detenido, donde todo a tu alrededor parece seco, como el desierto, y ni siquiera puedes orar con fuerza porque ya no tienes lágrimas. Pero mira lo que Dios hace, no lo reprende, no le dice: «¿Cómo te atreves a dudar?». No lo compara con otros profetas, ni lo acusa de falta de fe. Dios le envía un ángel que no viene con una espada, ni con una visión del cielo, ni con una orden. Viene con pan y agua, y le dice: «Levántate y come, porque todavía queda mucho camino por recorrer». Qué ternura la del cielo, qué compasión la de nuestro Padre. Cuando tú estás roto, Dios no viene a exigirte más. Viene a alimentarte, viene a restaurarte. Porque Él sabe que hay caminos que no puedes recorrer con el alma vacía. Elías comió y volvió a dormirse. Y el ángel vino una segunda vez. Dios no se cansa de ti, ni siquiera cuando tú te rindes. Ese alimento sobrenatural le dio la fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, donde recibiría una nueva revelación, un nuevo propósito y una renovación total de su llamado. Hoy tal vez no te sientes como un profeta, pero sí como alguien que ha dado todo y aún así siente que no es suficiente. Tal vez llevas mucho tiempo batallando solo y lo único que deseas es descansar, desconectarte de todo. Pero escucha, esta palabra: Dios ha visto tu cansancio y está enviando hoy pan del cielo, está enviando sustento invisible para tu alma, está renovando tus fuerzas con palabras como estas. Porque el viaje no ha terminado y lo que viene es glorioso. No eres inferior por sentirte débil.
No eres menos espiritual por haber querido rendirte, eres humano. Y Dios se especializa en fortalecer a los humanos que confiesan su necesidad. En el próximo bloque descubriremos cómo Dios se revela en el silencio, no en el ruido. Cómo, después del viento, del fuego y del terremoto, puede hablarte en un susurro que solo los quebrantados pueden oír. Porque ahí, justo donde crees que Dios no está, es donde Él más cerca se encuentra, el susurro de Dios, cuando el poder se esconde en el silencio. Y si te dijera que el poder de Dios no siempre se manifiesta en grandes señales visibles, sino en los momentos más sutiles e invisibles, que muchas veces buscamos a Dios en el trueno, en el fuego, en los milagros sobrenaturales. Pero Él elige hablar cuando todo se ha apagado, cuando estamos en silencio, porque solo en el silencio el alma realmente escucha. Después de alimentar a Elías en el desierto, Dios lo llevó al monte Horeb, donde Elías se refugió en una cueva. Allí esperaba oír a Dios de nuevo. Tal vez imaginaba que Dios se manifestaría con la misma fuerza del Carmelo, fuego, ruido, gloria, pero lo que sucedió fue muy diferente. Primero vino un viento fuerte, tan poderoso que rompía los montes. Pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente vino un silbo apacible y delicado, un susurro, una brisa suave, y allí, en lo más sutil, en lo más frágil, en lo más silencioso, estaba Dios. Elías se cubrió el rostro, porque entendió, Dios se manifiesta muchas veces cuando todo lo demás se ha detenido, cuando tu alma está en calma, cuando ya no hay fuerzas para hablar y solo queda el anhelo de escuchar. ¿No te parece maravilloso? El mismo Dios que creó los cielos con su voz, también puede elegir hablarte con un susurro, porque el amor no siempre grita. A veces, cuando más cerca está, más suave se oye. Esto nos revela algo esencial. Dios no necesita ruido para ser poderoso, ni necesitas gritar para que Él te escuche. Muchas veces, lo único que necesitas es callar. Apagar el bullicio de tu mente, de tus preocupaciones, de tus comparaciones, y entrar en esa cueva donde Dios habla bajito, pero con autoridad. Hoy, el Espíritu Santo quiere entrenarte para reconocer la voz de Dios en lo cotidiano, en el abrazo de un ser querido, en una frase que alguien te dice, en un pensamiento que llega mientras estás a solas, en ese instante de paz que llega cuando estás rendido. Muchos se pierden la voz de Dios porque esperan algo espectacular, pero los escogidos, los sensibles, los que han pasado por el fuego del quebranto, saben que el susurro del cielo es más transformador que el rugido de los hombres. Y lo más importante, Dios habló así a Elías cuando él ya se sentía inútil, abandonado, reemplazable. Pero en ese susurro, Dios le dio una nueva misión, le mostró que no estaba solo y le recordó que aún tenía propósito. Así también contigo. Si creías que Dios ya no te hablaba, quizás lo que ocurre es que no habías entrado en el silencio correcto. Apaga el ruido externo, apaga el diálogo interno de culpa, de comparación, de ansiedad, y escúchalo. Porque si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está susurrando ahora. En el próximo bloque, entenderemos cómo Jesús mismo reafirma nuestra identidad cuando otros nos rechazan. Cómo Él ve el valor que tú no ves en ti, y cómo aun cuando el mundo te dice que no eres suficiente, Él te llama por nombre y te envía con poder. Jesús te llama por tu nombre. Cuando el mundo te descarta, Él te elige. En un mundo que constantemente mide el valor por logros, apariencias, estatus o poder, es fácil sentirse inferior. Tal vez tú has escuchado frases que te marcaron: no eres suficiente, no lo lograrás, no vales lo que otros valen. Palabras que, aunque se dijeron una vez, resuenan por años en el corazón. Palabras que se convierten en cadenas invisibles que te atan a una imagen distorsionada de ti mismo. Pero hoy quiero que recuerdes algo que cambiará por completo tu perspectiva. Jesús no te ve como te ve el mundo. Jesús te ve como realmente eres. Él te llama por tu nombre, no por tus fallas.
cuando Natanael dudó que algo bueno pudiera salir de Nazaret, Jesús lo vio venir y dijo: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael, sorprendido, preguntó: «¿De dónde me conoces?». Y Jesús le respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús lo había visto antes de que alguien lo llamara. Lo había visto en su intimidad, en su secreto. Lo conocía más allá de lo que otros podían percibir. Lo mismo pasa contigo. Dios te ha visto en tus momentos más vulnerables, en tus luchas privadas, en tu oración silenciosa, y aún así te llama, te elige, te honra. Porque para Él no eres el descartado, el invisible, el menospreciado. Para Él eres el amado, el elegido, el portador de propósito. Piensa en María Magdalena, una mujer marcada por su pasado, liberada por Jesús. Mientras otros la conocían por sus errores, Jesús la conocía por su amor, y fue a ella, una mujer despreciada por muchos, a quien Jesús eligió para aparecerse primero tras su resurrección. ¿Entiendes lo que esto significa? Cuando el mundo te empuja al último lugar, Dios te pone en el primero. Cuando otros miran tu historia con desprecio, Dios la redime con gracia. Porque Él no te ve por lo que hiciste, sino por lo que estás destinado a ser. Hoy Dios quiere recordarte tu verdadero nombre, no el que el fracaso te puso, no el que el miedo te ha susurrado, no el que la comparación te hizo creer, sino el nombre que el cielo escribió desde antes de que nacieras: Hijo, elegido, portador de gloria, llamado, ungido, amado. Y cuando te sientas inferior, cuando la voz del pasado quiera volver a hablar, recuerda esto: el único que tiene la autoridad para definirte es el que te creó, y Él ya decidió amarte, empoderarte y usarte. En el siguiente bloque vamos a explorar cómo Dios transforma a los débiles en líderes, a los rechazados en conquistadores y a los inseguros en profetas. Prepárate, porque si alguna vez te sentiste pequeño, lo que viene es una revelación de tu verdadera grandeza en Cristo. De pastor de ovejas a rey de Israel, la unción que rompe los límites. Quizás tú también te has sentido así, como alguien que no encaja, que nadie ve, que queda fuera cuando las grandes decisiones se toman, cuando los talentos se reconocen, cuando los llamados se proclaman. Tal vez crees que te falta estatura espiritual, influencia, conocimiento o lo que sea que el mundo exige para contar contigo. Pero permíteme decirte algo desde lo profundo del corazón de Dios. Él no se guía por lo que el hombre ve. Él ve el corazón. Y cuando Dios mira el tuyo, ve posibilidad, ve pureza, ve fe. Y para demostrarlo, quiero que miremos uno de los momentos más impactantes de la Escritura: la elección de David como rey. Samuel fue enviado por Dios a ungir al nuevo rey de Israel. Llega a la casa de Isaí, y uno por uno, los hijos más fuertes, más altos, más aparentemente capacitados, desfilan ante él. Pero Dios, en silencio, los va descartando. No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, dice el Señor a Samuel, porque yo lo desecho. Y después de que todos los hijos visibles pasan, Samuel pregunta: ¿son estos todos tus hijos? E Isaí responde con algo que revela la cultura del descarte: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Nadie lo había traído, nadie pensó en él. Pero fue precisamente David, ese joven invisible a los ojos humanos, el que fue ungido con aceite delante de sus hermanos, y desde ese día el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Puedes imaginar ese momento? El que nadie consideraba, el que cuidaba a ovejas mientras los demás se presentaban ante el profeta, fue el escogido. Porque Dios no elige por lo que tú puedes mostrar, sino por lo que Él ha depositado en tu interior. Esa unción que cayó sobre David es la misma que hoy puede caer sobre ti. Una unción que rompe cadenas de inferioridad, que borra etiquetas impuestas por otros, que despierta un propósito dormido y que te impulsa a vivir como hijo del Rey. Tú puedes estar ahora mismo en el campo, olvidado, despreciado, pero el
Cielo ya dio la orden. Tráelo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga. Esa es la voz de Dios, diciendo que el banquete de tu destino no empieza sin ti. Que lo que Él ha planeado no se mueve sin tu presencia. Que lo que está preparado te incluye, te llama, te espera. Y lo más poderoso, cuando David fue ungido, no se convirtió inmediatamente en rey. Volvió al campo. Pero algo ya había cambiado. Ahora, él sabía quién era. Ya no era solo un pastor de ovejas, era el ungido de Dios. Eso también te sucede a ti. Tal vez no verás el cambio externo de inmediato, pero la unción ya está sobre ti, la promesa ya está activa, el llamado ya está en movimiento. Lo que debes hacer es caminar con la seguridad de que Dios ya te ha elegido. Así que, si alguna vez dudaste de ti mismo, recuerda esta escena. Y recuerda también esto: tu grandeza no depende de la opinión de otros, sino de la elección de Dios. Y Él ya decidió amarte, llamarte, capacitarte y usar tu vida para su gloria. En el último bloque, cerraremos esta poderosa reflexión con una llamada a la acción que puede sellar en tu corazón esta verdad para siempre. Quédate hasta el final. Lo mejor está por venir. Has llegado hasta aquí. Y eso, querido oyente, no es poca cosa. Muy pocos lo logran. Muy pocos deciden quedarse hasta el final de un mensaje como este, abriendo el corazón, dejando que Dios hable, transformando el alma paso a paso. Pero tú lo hiciste. Eso significa algo. Dice mucho de tu fe, de tu deseo, de tu sed. Dice que eres uno de los elegidos, uno de los que no se conforman con las obras del mundo, sino que buscan el maná que cae del cielo. Y por eso quiero que comentes esta frase en los comentarios. Fui llamado, soy elegido y no volveré atrás. Quiero saber quiénes son los valientes que están caminando hasta el final con la palabra. Quiero conocer los nombres de aquellos que no solo escuchan, sino que viven, creen y caminan según el llamado de Dios. Comenta esa frase para que sepamos que eres parte de este ejército invisible que Dios está formando en los corazones sinceros. Porque sí, tú eres parte de esto, tú formas parte del plan de Dios. Comparte este video, no como un simple gesto digital, sino como un acto espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque cada vez que compartes este mensaje, es como si estuvieras extendiendo una antorcha encendida a otro corazón que camina en tinieblas. Y puede que tú nunca veas la cara de quien lo reciba, pero el cielo sí. El cielo ve tu siembra. Y Dios recompensa a los que comparten su luz. Y si aún no estás suscrito a este canal, hoy es el día. Suscribirte no es solo una acción técnica, es una declaración de intención. Es decirle al algoritmo del mundo: quiero más de esto. Quiero luz, quiero fe, quiero palabra. Y si ya estás suscrito, gracias, te bendigo. Eres parte de una comunidad que busca a Dios con el corazón sincero. Piensa en esto. Así como alimentas tu cuerpo cada día, también debes alimentar tu alma. Y este canal existe para eso, para que nunca camines solo, para que siempre haya una voz que te recuerde quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Un canal es como un pozo en medio del desierto, y tú ya sabes dónde encontrar agua viva. Así que vuelve cada vez que necesites dirección, esperanza, o simplemente alguien que ore contigo en silencio. Aquí estamos para ti, y el Señor está contigo siempre. Y ahora, te pido algo más. No detengas el video aún, quédate unos minutos más en quietud, dejando que la música de fondo te envuelva. Este no es solo el final de un video, es el comienzo de algo nuevo. Usa este momento para hablarle a Dios. Dale gracias por la palabra recibida. Dile que estás listo para ser usado, que no mirarás más tus limitaciones, sino su poder. Cierra los ojos, respira, deja que la presencia del Espíritu Santo repose sobre ti como el aceite sobre David. Y si puedes, di en tu interior: aquí estoy, Señor, envíame a mí. No pauses, no cierres, quédate hasta que el silencio lo diga. En todo, porque este momento es solo el principio de una vida transformada.